Ahora sí. Bien, entonces, ambos recipientes tienen la misma sustancia en distinta cantidad, distinta masa, distinto volumen, pero la misma temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque son la misma sustancia y porque la temperatura de ebullición es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia, sino que depende de la sustancia, del tipo de materia. ¿Sí? Bien. Esperen que alguien quiera entrar. Bien. Seguimos. En el ejercicio 2, pregunta, ¿qué se observa al colocar unas gotas de tinta en un vaso de agua fría y en un vaso de agua caliente? La verdad que lo ideal en este caso sería poder hacerlo, ¿sí? Pero pensemos en principio qué pasa si coloco unas gotas de tinta líquida en un vaso de agua, independientemente de la temperatura que tenga el agua. ¿Qué ocurrirá? ¿No es que el agua se va a empezar a teñir del color de la tintura? Digamos. ¿Se tiñe así como de golpe? No, despacito es, ¿no? ¿Todo de golpe toma el color de la tinta? No. Empieza, digamos, a esparcirse la tintura en medio del agua hasta que llega un momento en que, sobre todo si yo ayudo agitando, puedo lograr que el color del sistema sea parejo, ¿sí? Supongamos que tenemos, la tinta es líquida, ¿no es cierto? Y el agua también. Pensemos a nivel de partículas, ¿sí? Consideremos partículas de tinta y partículas de agua. ¿Qué les parece que ocurrirá entre las partículas de tinta y de agua a medida que la tinta va entrando en el agua? Estarían formando enlaces, ¿o no? ¿Estarían formando? Enlaces. No escuché. Enlaces. A ver, en principio va a depender de cuál sea la estructura de las partículas de agua y de tinta, ¿no es cierto? Pero no lo pensemos tan allá, pensemos en el modelo de partículas, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que todos los cuerpos están formados por partículas, que esas partículas no están nunca quietas y que están permanentemente en movimiento? Y además ese movimiento determina el estado físico, es decir, si hay un movimiento, si hay mucho movimiento, probablemente sea un estado gaseoso. Si el movimiento está un poco más reducido, será un líquido, y cuando el movimiento está mucho más restringido, es un sólido. En este caso tenemos dos líquidos. Las partículas se mueven bastante, ¿no es cierto? En un líquido las partículas pueden desplazarse con bastante facilidad. Entonces, ¿qué pasa con las partículas de agua y de tinta? ¿Quedan unas por un lado y otras por otro? Se mezclan. Se mezclan. Bien. Y supongamos que la temperatura del agua donde yo coloco la tinta es diferente. En un caso es agua fría, en otro caso es agua caliente. En un caso estoy con agua a 20 grados Celsius, en otro agua a 80 grados Celsius. ¿Qué les parece que se notará como diferencia? En los dos casos se mezclan, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el agua está fría o está caliente? Depende de la velocidad con la que se mezclen, ¿o no? En Claro, agua porque la caliente se van a velocidad mezclar a más la que se rápido. mueven las partículas, exacto, la velocidad con la que se desplazan las partículas es un indicio de la temperatura del sistema, ya lo dijimos el otro día. Entonces, cuanto mayor sea la temperatura del agua, significa que las partículas del agua se están moviendo más y por lo tanto van a dar más lugar a que las partículas de tinta se empiecen a mezclar con ellas, ¿sí? Nosotros sabemos que la tinta, una tinta al agua, por supuesto, se va a mezclar con el agua y va a formar, si agitamos, un sistema homogéneo, ¿sí? En ese caso también tiene que ver, como decían hace un ratito, con las interacciones entre las partículas, ¿sí? Una tinta que está hecha en base acuosa seguramente se va a mezclar en agua mejor que una tinta que esté hecha en base a un aceite, por ejemplo. Y en ese caso habría que ver si se mezclan. En este caso creo que hubiera
sido necesario aclarar que la tinta, las gotas de tinta, son una tinta al agua, ¿sí? En este caso hay además interacciones entre las partículas que favorecen que se mantengan en un sistema homogéneo. ¿De acuerdo? Es una interpretación, o sea, lo que estamos haciendo es una interpretación de un fenómeno que se observa en función del modelo de partículas, donde estamos pensando en partículas en movimiento y qué pasa con esas partículas en función de lo que observamos. Miren el tercero. Dice, ¿qué se observa al colocar un globo en la boca de una botella pequeña y vacía al sumergirla en un recipiente con agua caliente? Probablemente no lo hayan hecho nunca, con lo cual, ¿qué creen que pasaría? Se infla, ¿Por aumenta qué? y porque al haber calor, las partículas generan más movimiento. Ajá. ¿Qué cosa llena el globo, digamos? ¿Con qué se llena el globo? El gas, con la presión del gas. ¿Y de dónde sale el gas? Ah, Está bien, es cierto, se infla, está muy bien lo que decís, pero pensemos de dónde viene ese gas. O sea, la botella a la cual yo le coloco el globo, ¿qué tiene adentro? Dentro de la botella, claro. ¿Qué hay adentro de la botella? Oxígeno, ¿o no? Aire. O sea, la única forma de que la ballena, no, la botella, estuviera completamente vacía, sin nada, sería haciéndole vacío a la botella, o sea, extrayéndole todo el aire que contiene. Pero acá está diciendo una botella pequeña y vacía, como nosotros habitualmente la vemos. Nosotros vemos como si adentro no hubiera nada, pero en realidad el lugar lo está ocupando el aire. Y cuando nosotros sumergimos la botella en el agua caliente, el aire que está contenido adentro de la botella se dilata. Se dilata porque las partículas se mueven más y quieren ocupar más espacio. Y justo se encuentran con una tapa flexible, que es el globo, ¿sí? Donde pueden ocupar todavía más espacio y encima estirarlo. Obviamente que no se va a recontrainflar, ¿no es cierto? Pero en principio se va a inflar un poquito. Si quieren, hagan la prueba. Fíjense que son experiencias muy sencillas que podrían hacer en su casa y que muchas veces en una clase hacen a la diferencia de poder interpretar lo que pasa. ¿Qué pasa si esa misma botella que antes sumergimos con el globo en el agua fría, ahora la sumergimos en agua caliente, ahora la sumergimos en agua fría? ¿Qué va a pasar con el globo? También se va a inflar porque igual hay oxígeno. También se va a Creo que inflar, no o se va a sea, inflar, ¿o si sí? el Porque contenido, no hay movimiento, no ¿por hay qué? movimiento suficiente de las partículas, ¿o no? A ver, las partículas que están adentro de la botella, que son partículas de aire, digamos así, en realidad el aire es una mezcla de gases distintos, esas partículas se van a mover mucho más cuando reciben energía desde afuera, y esa energía se la está dando el agua caliente. Si el agua está fría, esa energía no la van a recibir, al contrario, puede ser que absorba el agua la energía de las partículas que están adentro y entonces se van a mover todavía más lento. Ahora les voy a dar un ejemplo, esperen que alguien va a entrar y les doy un ejemplo, no sé si alguna vez lo hicieron. ¿Alguna vez pusieron adentro del freezer una botellita de agua de plástico sin agua tapada? Como que se dobla ¿Qué toda. hace? ¿Qué pasa? Se achata toda, ¿no es cierto? Yo Sí. muchas veces dejaba botellitas así, sin agua dentro del freezer, como una forma de protegerla, digamos, del calor, para que, bueno, ustedes saben que con el calor proliferan más
bacterias. Entonces, una manera de tener una botellita bastante limpia era poniéndola dentro del freezer para cuando la quisiera usar, cargarla con agua. Entonces, hacía eso. Y las botellitas quedaban totalmente aplastadas. Y sin embargo, estaban cerradas. O sea, no es que se había escapado nada de adentro de la botella. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando pongo la botellita encima en el freezer donde la temperatura es bastante baja? Lo que pasa es que el aire contenido adentro de la botella empieza a ceder energía, pierden las partículas energía y entonces se mueven más lento y entonces ocupan menos espacio y entonces varía la presión interior y entonces se achata, ¿sí? Entonces, en el caso del globo es mucho más fácil de ver porque es un material elástico, digamos. Entonces se puede observar cuándo se infla y cuándo se desinfla, ¿sí? El aire que está contenido dentro del sistema, que está formado por la botella y el globo, es una cantidad fija que no cambia porque es un sistema cerrado. Lo único que cambia es la velocidad o la movilidad de las partículas que hace que el globo se infle o que se desinfle, que ocupe más espacio porque está dilatado o que ocupe menos espacio. ¿Sí? Es una manera de poder ver algo que a simple vista no verían porque el aire contenido en la botella no se ve. ¿De acuerdo? Bueno, acá hay otro ejercicio Sí, perfecto, que profesor. hace referencia a los... Bien, hace referencia a los charcos que se forman en la calle, ¿sí? Y esta cuestión de que de golpe un charco desaparece. Pero a ver, en realidad ese concepto de desaparecer, lo decíamos el otro día, es como cuando disuelvo la sal en el agua y muchas veces la pregunta a los alumnos es qué pasó con la sal y los alumnos dicen desapareció. Bueno, no hacemos magia, simplemente es que la dejamos de ver por algún motivo. En este caso también, el agua que compone el charco lo dejamos de ver por algún motivo, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que ocurre cuando un charco de agua, después de la lluvia, de golpe ya no está más? Las moléculas de agua pasan al estado gaseoso, o sea, las primeras de la superficie, y así sucesivamente. Bien, no son las moléculas de agua las que cambian de estado, ¿sí? Las moléculas no cambian de estado. Lo que cambia de estado es el cuerpo, la sustancia, en este caso el agua, ¿sí? Las moléculas de agua pasan de estar muy juntas a estar un poco más separadas. Y es cierto que ese Tiene razón. fenómeno es un fenómeno superficial. Claro, es una de las correcciones que solemos hacer con respecto a cómo expresarnos bien, ¿sí? O sea, no son las moléculas las que cambian de estado, ¿sí? Sino las sustancias. En este caso, las partículas de la superficie, que son las más cercanas a la fase de vapor, digamos, son las primeras que Iván, logran silenciate que se escapar. escucha el perro. ¿Y por qué se pueden escapar? Después, Iván, si podés silenciar, ya está. Ok. Decía, ¿por qué son las moléculas de la superficie las primeras que logran escapar y pasar a la fase vapor? Que son las primeras en recibir la energía. Claro, recibir el calor, temperatura. Pensemos en algo. Sí, pensemos en una partícula de la superficie y una partícula del interior del agua. ¿Sí? Recuerden que las partículas, entre ellas, las partículas de agua, tienen cierta atracción. ¿Sí? Las partículas de la superficie del agua están atraídas por las que están más abajo, pero las partículas del interior del agua están atraídas por todas las que tiene alrededor, es decir, están más retenidas en el líquido que las de la superficie. Entonces, es cierto que son las primeras que reciben la energía, que captan la energía del exterior, y en cuanto se empiezan a mover, se escapan. Este es el fenómeno de la evaporación. Es la diferencia con respecto a la ebullición, donde en la ebullición
todas las partículas, al haberle entregado una cantidad de energía suficiente, todas las partículas tienen energía como para escapar. ¿Se entiende? Entonces, en la evaporación, el paso de la fase líquida a la fase gaseosa lo hacen primero las partículas de la superficie. Y luego, superficialmente, se van, digamos, desprendiendo el resto de las partículas. En cambio, en la ebullición, el fenómeno es de todo el líquido en conjunto. Por eso, cuando ponen a hervir agua, se ve, sí. Justamente eso le iba a preguntar. Cuando ponemos a hervir agua, el calor viene desde abajo, Sí. que lo que está desde abajo escapa hacia arriba Sí. y lo que está arriba de todo es lo último en salir. Sí. Ah. No solamente por eso, sino porque la cantidad de energía, o sea, pensá en la diferencia entre la energía que recibe un charco de agua que está en la calle a la energía que vos le das a través de una hornalla, ¿sí? Que es mucha mayor cantidad de calor. Pero además, fíjate que las partículas se mueven tanto en el caso de la ebullición que se mueven dentro del mismo líquido y cualquiera de ellas puede alcanzar la velocidad como para escaparse. A diferencia del caso de la evaporación, donde las que van a alcanzar primero una velocidad suficiente como para escaparse son las de la superficie. ¿Sí? En la ebullición no tengo idea cuáles son las partículas que primero pasan a la fase de vapor. Puede ser cualquiera, porque le estoy dando mucho calor, cosa que no pasa en el caso de un charco que se está evaporando, o mismo un vaso de agua que dejas arriba de una mesa y que a los 3 días te vas a fijar y ya tenés menos cantidad de agua que tenías al principio. ¿Sí? Ese es un proceso mucho más lento. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, sí. Ok. Dice, bueno, pregunta si el proceso será más rápido en invierno o en verano, bueno, teniendo en cuenta cuál es la temperatura del ambiente, ¿sí? Dice, ¿cómo es posible que este fenómeno ocurra si el agua no hierve? Bueno, en realidad, por esto que decíamos recién, ¿sí? El pasaje de la fase líquida a la fase de vapor es superficial capa por capa, por eso también es más lento. Y acá tenemos en el que sigue algunas frases que solemos usar y que el ejercicio pide explicarlas con un lenguaje científico. Hoy hace tanto frío que el agua del arroyo se congeló, se derritió la manteca, como hoy está nublado, la ropa no se va a secar. Bien. Son frases que nosotros solemos usar en la vida cotidiana que científicamente tienen algunos errores, ¿sí? Esto de hace frío o hace calor tiene que ver con la cantidad de energía que un cuerpo puede absorber o ceder. La sensación de frío, la sensación de calor tiene que ver con eso. Nosotros lo vamos a ver más adelante en una unidad concretamente sobre termodinámica, pero piensen, por ejemplo, lo que pasa cuando ustedes salen de la pileta mojados y salen afuera de la pileta y sienten frío. Esa sensación de frío, ¿a qué se debe? Ustedes tienen sobre la superficie del cuerpo agua líquida, que de golpe, al ratito, sin ponerse ninguna toalla, en un día de calor, el agua ya no está más porque se secaron al sol. ¿Sí? ¿Por qué se secaron al sol? Bueno, primero porque el sol les brinda energía para que esto pase, pero además su cuerpo le está dando calor al agua que está en la superficie de los brazos, de las piernas, etcétera, para que se evapore. Y al dar el cuerpo energía al agua para que se evapore, el cuerpo pierde calor y hay sensación de frío. ¿Vieron qué pasa cuando se pasan un poco de alcohol sobre la mano? Que sienten frío. Esa sensación de frío tiene que ver con que el cuerpo le está dando al alcohol el calor para evaporarse. Y cuando el cuerpo le da calor al alcohol, pierde calor y entonces se siente frío. O sea, el frío y el calor son una sensación que tiene que ver
con este intercambio de energías. ¿Sí? El concepto de se congeló, nosotros decimos muchas veces ese término, para nosotros científicamente decimos se solidificó. ¿Sí? Nadie dice que de ahora en adelante vamos a decir se solidificaron los cubitos en el freezer, pero bueno, podríamos decirlo, pero científicamente sería el término correcto. Lo mismo que se derritió la manteca, el otro día decíamos que el concepto es de fusión, ¿sí? Algo que está de sólido a líquido se funde, ¿sí? Y específicamente me voy a detener en el tema de la ropa que se seca o no se seca cuando está nublado, dice acá. Yo lo voy a extender un poco más allá del está nublado. Digo, todas las que somos, trabajamos en casa haciendo las cosas de la casa, sabemos que en un día húmedo colgar la ropa en la soga es lo peor que podemos hacer, porque podríamos... ¿Sí? ¿Por qué? Supongo que es porque no recibe energía del sol que hace que las partículas se muevan más como para que se desprendan de la ropa, se escapen de la ropa y puedan secarse. Supongo que como no hay sol, Sí. o sea, está nublado, Bien. o sea, el proceso de secado Bien. va a ser más lento porque las partículas se van a mover más Sí. despacio. No se puede evaporar, por decirlo. Bien. Eso, hasta ahí vamos genial. Ahora, yo lo extendí un poco más allá. La ropa no absorbe la ¿Qué humedad. significa que el día está muy húmedo? Cuando decimos el día está húmedo. ¿Dónde está esa humedad? En el aire. ¿Dónde? En el aire. Sí, en el aire. En el aire. O sea, el día húmedo, ese porcentaje de humedad que nos dice el servicio meteorológico, es el porcentaje de agua en forma de vapor que está en el aire. Entonces, saco la ropa de lavarropa bastante sequita, bastante centrifugada, ¿sí? La cuelgo en la soga un día húmedo y a las 5 o 6 horas la voy a ver y está más mojada que cuando la tendí. ¿Por qué? Porque absorbió esa humedad. Porque absorbe la humedad. Agua pase de estado líquido en la ropa a fase vapor en el ambiente, ¿qué es lo que está pasando? Disculpe, profe, no entendí porque se me cortó, creo, y de repente no la vi más. ¿Puede repetir la A pregunta? ver, espérame, sí, espérame que alguien quiera entrar. Vamos de nuevo con la pregunta. Decía, si yo tiendo la ropa estaba bastante seca y el día está muy húmedo, lo que observo a las pocas horas es que la ropa ahora está más mojada que antes. Entonces, digo, algo pasó. En lugar de lo que yo quería que pase, que es que el agua de la ropa pase de estado líquido sobre la ropa a estar en vapor fuera de la ropa, eso es secarse, pasó lo contrario. ¿Y cómo se llama ese fenómeno contrario? Absorción, no. Pasó de gaseoso. Condensación, ¿sí? El vapor de agua que está en el ambiente, Vaporización. claro, o sea, el vapor de agua que está en el ambiente, la vaporización sería lo que pasa de cuando se seca la ropa, pero acá al revés, ¿sí? El vapor de agua que estaba como vapor en el ambiente se condensó arriba de la ropa y ahora la ropa está más mojada que antes, y eso tiene que ver con... Eso pasa en un día que tenemos ese 90% de humedad, ¿sí? Obviamente que si hay sol, quizás tenemos suerte y parte del agua se puede evaporar porque el sol va a ayudar. Pero si encima es un día nublado, ni les cuento. Y si está bajo techo, ni les cuento. Así que a tener en cuenta esto, los días húmedos, lo mejor que podemos hacer es darle día libre al lavarropas
y lavar la ropa otro día, salvo que no tengamos otra Cuando hay opción. neblina, cuando hay O neblina si también, no, cuando hay en vez de secarla afuera, ¿cómo? Cuando hay neblina no es lo mismo, no pasa lo mismo, el mismo proceso. Claro, claro, exacto. La neblina es una cantidad de vapor de agua tan grande que se ve como una nube baja. O sea, la llegamos a ver hasta casi condensada en el aire, ¿sí? Por eso se ve con ese color blanco la neblina, ¿sí? Y suele pasar cuando la temperatura puede ser bastante baja como para que el agua se pueda condensar, la temperatura ambiente, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es secar la ropa dentro de la casa, por ejemplo. Muchas veces van a ver que si el mismo tender de ropa, en vez de dejarlo afuera, lo dejan adentro, la ropa se va a secar más rápido que si lo dejaran afuera en un día húmedo. Bueno, cosas cotidianas, pero ven que las podemos explicar en función de este modelo de partículas. Bueno, acá tenemos el ejemplo de la naftalina, que esto ya lo dijimos el otro día cuando hablamos de la sublimación, ¿sí? Las bolitas de naftalina sólidas de golpe y porrazo desaparecen. ¿Por qué? Porque pasó al estado gaseoso directamente, porque es una de las sustancias que tiene la propiedad de sublimar. Y nos damos cuenta que está dentro del placar por el olor, ¿no es cierto? O sea, el olor de la naftalina la evidencia por más que no se la vea. Bien, acá tenemos dos sustancias, el mercurio y el alcohol, ¿sí? Que son las dos sustancias que se usan como líquidos termométricos. El otro día decíamos que el interior de los termómetros suelen tener o mercurio o alcohol. Cuando dice alcohol se refiere a etanol. El mercurio es un metal líquido, uno de los pocos metales líquidos. Recuerden, ¿saben por qué los termómetros de mercurio casi no se usan ya? Por lo menos para uso casero, uso doméstico. Porque el mercurio es cancerígeno. El mercurio es absolutamente tóxico, ¿sí? Ya sea por ingestión o por contacto con la piel, ¿sí? Todos los que tenemos mi edad, que tuvimos termómetros de mercurio cuando fuimos chicos, a todos nos tomaron la temperatura con un termómetro de mercurio. Alguna vez, al romperse uno de esos termómetros, vimos el mercurio líquido y eso de jugar con la bolita de mercurio porque tiene esa propiedad de estar siempre con esa forma esférica, ya vamos a ver por qué. Bueno, la realidad es que en ese tiempo capaz no había tanta información y todos jugábamos con los dedos con esas bolitas de mercurio, y no deberíamos haberlo hecho nunca, pero lo peor es la ingestión, ¿sí? De hecho, en una época se tomaba la temperatura colocando el termómetro en la boca, también se dejó de hacer por el mismo motivo, y actualmente los termómetros ya no son, ni siquiera son de vidrio, ¿sí? Son termómetros digitales, bueno, hay otros sistemas. En el caso del alcohol, cuando dice alcohol dijimos es etanol, ya van a ver cuando estudien química orgánica que hay más de un alcohol, los alcoholes son una clase de sustancias, y nos da las dos temperaturas de fusión. Recordemos, ¿qué es la temperatura de fusión? Que se disuelve, la temperatura en que se disuelve. ¿De sólido A a ver, líquido? disolver, acordate que es mezclar soluto. Bien, disolver es mezclar un soluto con un solvente, o sea, generar una solución. La fusión es el pasaje Cuando o el cambio de estado de una pasa, sustancia de sólido a líquido. ¿Sí? De sólido a líquido. Entonces, el mercurio, vieron que las dos sustancias a temperatura ambiente son líquidas. ¿Bien? El mercurio, para pasar de sólido a líquido, lo hace a 38,9 grados bajo cero. El alcohol, para pasar de sólido a líquido, lo hace a 117,3 grados bajo cero. Por eso el menos adelante. Grados Celsius. Entonces pregunta, si estuviéramos a menos 50 grados Celsius, o sea, 50 grados Celsius bajo cero, ¿cuál sería el estado físico de cada uno?
El mercurio en estado sólido y el alcohol en estado líquido. A ver, el mercurio sólido y el alcohol líquido, dice Iván. ¿Por qué? Porque menos 50 grados centígrados es una temperatura mayor al punto de fusión del alcohol, pero es menor al punto, perdón, hasta ahí va bien. Del mercurio, menos Sí. 38,9 es mayor que el punto, que la temperatura que estás preguntando. Bien. Menos 50, perdón. Recuerden que son temperaturas bajo cero. Sí. Claro. Medio que me mareé, pero Entonces, a 50 grados bajo cero. Sí, Iván, perdón. está bien. Menos A 50 grados 38,9 bajo es cero. mayor que menos 50. Por eso ya Claro. estaría líquido. El mercurio va a ser sólido, claro, desde menos 38 para abajo. Sí. Y va a ser líquido desde menos 38 para arriba. ¿Bien? El alcohol va a ser sólido de menos 17 para abajo. Y va a ser líquido de menos 17 para arriba. Por eso la respuesta correcta es la C. El mercurio es sólido y el alcohol es líquido. ¿Alguna pregunta? Sí. No, ninguna. Me voy a ir a otro ejercicio más abajo porque se nos van a hacer las 6 y, bueno, me parece que hoy no vamos a hacer ejercicios de cálculo. Veamos el ejercicio 9, donde hay que decidir cuáles son propiedades intensivas y cuáles son extensivas. Se refiere a la sustancia magnesio. Dice que el punto de ebullición es 1120 grados Celsius, que se oxida lentamente al aire a la temperatura ambiente, que la muestra que estoy analizando tiene un volumen de 5,5 centímetros cúbicos o una masa de 3 kilogramos, que no corresponde a la misma muestra, por supuesto, que su color es gris, que el punto de fusión es 650 grados Celsius, que es insoluble en agua, da el valor de su densidad. ¿Cuáles de estas propiedades no dependen de la cantidad de materia que yo analicé? El punto de fusión, el punto de ebullición, Sí. Que se oxida. la densidad y el color. Que se oxida, bien. El color, ¿qué más? El color. Bien. Insoluble en agua. Que sea insoluble en agua, esa condición insoluble me dice que ninguna cantidad de esta sustancia se disuelve en agua. Y la densidad, muy bien. La densidad, ¿no? Porque exacto, la densidad es una relación entre la masa y el volumen de la muestra. ¿Y cuáles son propiedades que sí dependen de la cantidad? Sí. El volumen, la masa. El volumen. La masa. Y la masa. Perfecto. Esas son propiedades extensivas. Yo, profe, creí que también era el punto de fusión o de ebullición, no recuerdo cuál era, por la cantidad. O sea, si cambiaba la cantidad, iba a tardar más o menos en llegar al punto de fusión. Creí que era eso, Sí. pero no. Claro, pero el hecho de que tarde más o menos no significa que llegue a temperaturas mayor o menor.
O sea, la temperatura que alcanza en cada caso es la misma. Y el punto de fusión se refiere a la temperatura, no al tiempo que tarda. Ok, gracias. Bueno. Bien, me voy a ir directamente a sistemas materiales. Bueno, el ejercicio 4 es el que hicimos el otro día en la clase, así que ese no lo vamos a ver ahora. Pero sí me interesa, por ejemplo, que pensemos en los ejemplos que hay acá para clasificarlos como mezclas, soluciones, sustancia simple o sustancia compuesta. Acuérdense de lo que dijimos el otro día. Una sustancia tiene que tener una composición química definida. Yo la tengo que poder representar por medio de una fórmula química que me indique cuál es esa composición definida. Creo que en base a eso podemos después pensar. Bien, el agua destilada es el agua pura, es el agua que solo tiene agua y nada disuelto en ella. ¿Qué será? La sustancia simple. A ver, tenemos dos respuestas. Por ahí sustancia simple o sustancia compuesta. ¿Cuál es la composición del agua? La fórmula química del agua. Haya más elementos. Es compuesta que tenga más de un elemento. Entonces, oxígeno. Es compuesta porque tiene perfecto. Oxígeno porque tiene más de un componente. Bien, tiene dos elementos que son hidrógeno y oxígeno en su composición. Entonces es una sustancia compuesta. Bien. Con su componente la plata como metal, ¿no es cierto? Perdón. Sí. Componente y elemento no son sinónimos. Es diferente, ¿no? Bien, ahí vamos a explicar la diferencia. Componente es aquel que forma parte de una mezcla y que es una sustancia que puede ser simple o compuesta. Elemento refiere a los tipos de átomos que hay en la composición de la sustancia. Entonces, vos podés tener un componente formado por un único elemento o un componente formado por más de un elemento. En este caso, el agua puede ser un componente en un sistema y está formado por más de un elemento, por hidrógeno y oxígeno. ¿Está bien? Vectorial. La plata como metal, ¿sí? ¿Qué será? Sustancia simple. Bien, sustancia simple. Una solución no es. Porque está constituida solamente. Si fuera una solución, tendrías que tener más de un componente. En la plata, en el metal plata, hay un solo y único componente, que es el metal, que está formado además por un único tipo de átomos, que son los átomos de plata. Entonces, es una sustancia simple. A ver, busquen entre los ejemplos que están acá, un ejemplo que sea una solución. El vino. A simple vista, ¿no? Visto a simple vista. El vino, si no tuviese ningún residuo sólido en el fondo, podría ser una solución. A veces tiene residuo sólido en el fondo, que le llaman borra. Agua y vinagre. ¿Qué otra cosa puede ser una solución a simple vista? La mezcla de agua y vinagre, se mezclan. La soda, ¿sí? ¿Qué más? El agua azucarada, si está bien, si está mezclado. El agua azucarada, todo el azúcar disuelto. Bien.
¿Y en qué Una caso son pregunta. mezclas? Sí, Sí, ¿La soda es una solución pregunte. o es un sistema heterogéneo? Bien, ¿cuántas fases observo en la Una. soda? Tenés razón, no, 2. no hay dos, no hay Dos. una, porque yo No puedo puedo en qué lugar está el gas y en qué lugar está el líquido. ¿cierto? Sí. Sí, sí. En este caso tengo una mezcla, sería una mezcla. ¿Qué otros ejemplos, perdón, si Perfecto. antes dijimos solución y está mal? ¿Qué otros ejemplos serían mezclas? Vino. De acá, de los que están. El vino, en el caso que no fuera homogéneo, a simple vista estamos diciendo, ¿no? Perdón. Entonces, Aceite y vinagre. El agua y el Sal y vinagre se limoledura. mezclan. Sal y No, acá limaduras de dice hierro. aceite y vinagre. Puedo observar los componentes a simple vista. Aceite y vinagre sí, es verdad, esos no se mezclan, porque el vinagre tiene una base acuosa y el aceite y el agua no se mezclan. Alfileres y botones, ¿sí? Madera y tela. Bueno, son cosas que son mezclas porque a simple vista nos damos cuenta que hay componentes con características o propiedades muy distintas, ¿sí? La tintura de yodo, ¿saben qué es? Es como el pervinox, yodo y alcohol. ¿vieron? El pervinox puede ser yodo y alcohol, ese es el alcohol yodado, o yodo y agua, ¿sí? Pero en ambos casos son soluciones. El agua potable, Sería No tiene unos una solución porque hay electrolitos. en el agua potable hay muchas sustancias disueltas. Sería ideal que si es potable, además, fuera homogénea y no tuviera ningún tipo de partículas. El hecho de que sea potable no significa de que sea clara, transparente, incolora, ¿sí? Para que el agua sea potable, en realidad lo que no tiene que tener es algún tipo de bacterias que puedan perjudicar. Digo, no sé si alguna vez, no sé, les dijeron que yo puedo ir y tomar un sorbo de agua, el famoso 7 sorbos de agua del arroyo, del lago, de no sé qué, en Bariloche, ¿sí? Y el agua parece lo más cristalina del mundo. Y a veces el agua natural no es potable. O sea, se lo puede ver como algo homogéneo, como algo límpido, y sin embargo tener microorganismos o bacterias que pueden afectar la salud. Entonces, a veces el agua que no es tan clara es potable, y sin embargo, el agua que es muy clara muchas veces no es potable. ¿De acuerdo? O sea, para que el agua sea potable tiene que tener estas características, que no les haga mal a la persona que la va a consumir. Así que eso va a depender del aspecto del agua potable, ¿sí? Muchas veces depende del lugar donde ustedes estén o donde vivan, el agua de red es potable, pero no es muy clara, ¿sí? El óxido de calcio, que es lo que conocemos comúnmente como cal, ¿qué sería? Una sustancia compuesta. Bien, una sustancia Es un compuesta por átomos de sólido. calcio es una sustancia compuesta formada por átomos de calcio y de oxígeno. La glucosa, ¿saben lo que es? Es un azúcar, ¿sí? Es un glúcido. Es una sustancia compuesta formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. La palabra alcohol hace referencia al etanol. Y acá tendríamos que tener en cuenta a qué alcohol nos referimos. Si fuera el alcohol que compramos en la farmacia, es
¿Una mezcla, una solución, una sustancia simple o una sustancia compuesta? Es una mezcla homogénea de agua y alcohol. Si es una mezcla homogénea, se llama solución. ¿Por qué es una solución y no es una sustancia? Estamos hablando del alcohol que compramos en la farmacia. Porque el alcohol, bueno, se Solución. disuelve, bueno, se mezcla con el agua, recién, bueno, Una solución no químicamente, depende de... y a la vista no se nota, salvo cuando percibimos el aroma. Una solución no tiene un Pero solvente ¿cómo y te un das cuenta soluto vos? Sí, pero digo, ¿cómo y se dan una cuenta sustancia ustedes que el compuesta. alcohol que compramos en la farmacia? Porque dice al Esperen, a ver, 70 ¿cómo o nos al damos 60, cuenta? Vamos, porque dice al que el 70 o al alcohol que compramos en 60, la farmacia es una solución. ¿Qué dice la etiqueta? porque dice al 70 o al 60%, y eso quiere decir tanta Bien, cantidad No de recuerdo lo que dice alcohol. la etiqueta. bien. Paramos. Exacto, nosotros ahora estamos preparando alcohol para sanitizarnos las manos y tratamos de preparar, porque a veces comprar no lo conseguimos, alcohol al 70% y preparamos una mezcla entre alcohol y agua tratando de que tenga este porcentaje. Pero el alcohol que se compra habitualmente en la farmacia dice que es de 96 grados o 96%. O sea que tiene un 96% de etanol y un 4% de agua. ¿Sí? Existe el alcohol absoluto, el etanol absoluto, que es 100% etanol, pero dura tanto como el tiempo en que abro el frasco, porque es una sustancia que absorbe la humedad del ambiente. Y en cuanto absorbe ese 4%, deja de ser 100% etanol y se transforma en 96%. Sí, el alcohol etanol absoluto a veces está en los laboratorios, pero se usa con mucha precaución justamente para que no absorba el agua. Entonces, se trata de usar en ambientes secos, ¿sí? Bueno, más o menos esto sería algo, aplicación de lo que estuvimos viendo hasta ahora, a excepción de los ejercicios de cálculo que me están quedando pendientes. Con estos ejercicios de cálculo y otros con el tema que vamos a trabajar el lunes, vamos a trabajar el miércoles que viene en la clase de problemas. La verdad es que estoy muy contenta de que se sumen tantos a las clases. Realmente me pone muy, muy contenta de que se sumen y que participen. Esperen que voy a ver si alguien había notado algo en el chat. En la clase del lunes vamos a trabajar con el tema o el primer tema de la unidad 2, que son las leyes fundamentales de la química. Entonces, vamos a dar la clase del lunes como una clase teórica y luego el miércoles vamos a hacer ejercitación, algo sobre concentración de soluciones, que es lo que nos está quedando pendiente. Les pido que si pueden empezar ustedes a revisar eso por su cuenta, lo vayan haciendo, así traen algunas consultas, y algunos ejercicios que yo les voy a dejar después de la clase del lunes para que también puedan empezar a trabajar ustedes por su cuenta sobre las leyes fundamentales de la química. A partir de la semana, bueno, nosotros vamos a tener un día sin clase, que es el 24 de mayo, porque es feriado. Y a partir del 26 de mayo, probablemente, yo les comenté el otro día, esté con nosotros Aldana, que es una alumna que está haciendo la residencia en el instituto, que va a dar algunas clases de los temas siguientes. Las clases que dé Aldana son exactamente igual a las clases que podría dar yo, va a estar observada por sus profesoras, por supuesto. Ustedes pueden participar de la misma manera que participan en estas clases. De hecho, es lo que necesitamos para que ella pueda sentirlo dentro de esta diferente normalidad como si fuera una clase de lo más normal. Pero bueno, ella está esperando desde el año pasado para poder recibirse, así que le vamos a dar una mano con estas
esta posibilidad de hacer esta residencia con nosotros, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, una consulta. El agua potable no anoté qué era al final. No te escuché, perdón. Que el agua potable, ¿qué era al final? Porque no alcancé a... Bien. El agua potable va a depender de qué muestra estemos hablando, ¿sí? Yo decía que para que el agua sea potable no necesita ser una solución, o sea, una mezcla homogénea. Puede ser una mezcla, de hecho es una mezcla seguro el agua potable porque no es una sustancia pura, pero podrá ser una solución en caso que no tenga ningún depósito sólido ni se observe ningún resto sólido, pero en caso que sea, digamos, homogénea, se puede considerar una solución o una mezcla, alguna de las dos cosas. Perfecto. Gracias, profe. Profe, una pregunta. No hay por qué. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, nos vemos el Profe, lunes. no sé si me escuchó, Dígame. pero quería hacer una pregunta. Si la clase de los miércoles Sí. va a durar 1 hora sola. Sí, los miércoles la clase de problemas, salvo que sea algún día muy particular y que necesitemos más tiempo, pero yo se los voy a avisar con tiempo para que ustedes se puedan organizar. Pero en principio los miércoles vamos a hacer 1 hora de clase y los lunes 2. Gracias, profe. Una pregunta, No hay profe. por qué. La guía la tenemos que resolver ahora, o sea, para la próxima clase, o la vamos resolviendo Sí. de a poco. No es una... ¿La entregamos Sí, o no? háganla ustedes a su tiempo. No, las guías de problemas no van a ser para entregar. Son para trabajo personal, por eso las trabajamos en esta clase, para que ustedes vayan teniendo alguna idea. Obviamente que hay guías que van a tener muchos ejercicios que no vamos a poder resolverlos todos, vamos a elegir algunos para la clase y las vamos a trabajar en los miércoles. Que algún día toque capaz hacer alguna clase de problemas un lunes porque cuadre así. Pero la idea es que los vayan resolviendo ustedes. Cuando sea una actividad para entregar, siempre va a aparecer en el aula como una actividad para que se entregue dentro del aula, como les expliqué la clase pasada. En el caso de la guía no, está puesto como un archivo. Okay, profe, ¿Listo? gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado y nos encontraremos de nuevo el lunes a las 4 de la tarde. ¿Sí? Listo, profe. Dale, profe. Hasta luego. Gracias a usted, profe. Hasta la próxima clase. Buen fin de semana. Buena semana a todos. Gracias. Hasta luego.